invocar el nombre del Señor. Eso es bueno, es una buena noticia. En esta genealogía, en esta generación de Set, empezaron a invocar, a buscar al Señor. Y en la séptima generación, ¿saben qué pasó? Desde Adán, comenzando como la primera, por acá corre la descendencia de Set y por acá corre la descendencia de Caín. Y cuando los dos llegan a la séptima de este lado y séptima por acá vemos un hombre muy conocido, muy famoso por su comunión con Dios. Y por acá vemos que la maldad iba en aumento, se iba degenerando cada vez más la humanidad. Fíjense, degenerando, viene de generación. Cuando las generaciones van en retroceso, van afectándose, van dañándose más. Entonces acá las generaciones se iban degenerando. Mientras que por acá, por la línea de Set, iban mejorando porque estaban invocando el nombre del Señor. Y en la séptima generación, por acá llegó a un buen nivel de comunión, de relación con Dios. Y por acá, por el linaje de Caín, que estaban siguiendo la maldad, llegó la maldad a un extremo. Séptima generación. ¿Sabes quién estuvo acá? ¿Y quién estuvo acá? Enoc, aquel hombre que es conocido como el que caminó con Dios. Entonces por acá tenemos un hombre, otro héroe, otro hombre ilustre, otro hombre del cual tenemos mucho que hablar. Pero por el lado opuesto, la maldad iba empeorando más y más y más. Y por acá apareció, ¿cómo se llama de acá de la séptima generación? De Caín. Se los busco rápido. Si quieren vayan allá a Génesis capítulo 1. Lo que les estoy platicando, les estoy narrando como historia para no ir a tantos versículos. Y la verdad que esta prédica tiene mucho contenido, hermanos. Pero quiero tratar de irme rápido y condensarlo lo mayor posible. Lamec, el séptimo por acá de la línea de Caín, se llamó Lamec. Y Lamec fue un hombre que retó a Dios, que desafió a Dios. Se burló de Dios y dijo: ¿cuál Dios? Yo soy mi Dios, yo soy el Dios de aquí. En pocas palabras era el mensaje que él estaba transmitiendo y retando a Dios. Si Caín fue maldito, si Caín fue sentenciado y fue marcado con una señal por matar a su hermano, pues también a mí, que me marquen. Y no me importa lo que me hagan, no me importan las consecuencias. Si Caín, como dice, déjenselo leer. Versículo 19 del capítulo 4 de Génesis, dice Lamec tomó para sí 2 mujeres. Si Dios había establecido que tomara una mujer, él dice: pues yo tomo 2, ¿cómo la ven? Así, con esa arrogancia este hombre. El nombre de una fue Ada y el nombre de la otra fue Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naamá. Y dijo Lamec, fíjense lo que dijo Lamec. Y dijo Lamec a sus mujeres: Ada y Sila, oíd mi voz. Es como que este hombre hace un dicho, hace una canción y dicen: esta es mi ley, escuchen lo que les voy a decir. Que un varón matare por mi herida y un joven por mi golpe, si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Está hablando del juicio, de la condenación, del castigo de Caín. Si Caín fue sentenciado por Dios como fue sentenciado, pues a mí que me sentencien 7 veces más. No creyó en el juicio, en el castigo, en la condenación que vino para Caín, que no solamente fue en vida, que no solamente fue en esta tierra, sino que trascendió a una eternidad y también la transmitió a sus próximas generaciones. Este hombre es como si hubiera dicho: ¿cuál Dios? No hay Dios. Yo voy a hacer lo mismo que hizo Caín y van a ver que no me va a pasar nada. Porque ese hombre parece que estaba teniendo éxito aquí en la tierra. Pero este hombre es un ejemplo de muchas generaciones que han pasado por toda la historia, que se sienten reyes, se sienten dioses, o que han sido reyes
o que han sido conquistadores, han sido dictadores, han sido emperadores, y ellos se sienten sus propios dioses, y ellos se han declarado ser dioses, y retan y desafían a otros dioses. ¿Por qué? Porque llega a tal grado su arrogancia que ellos se sienten súper bien, pero en realidad es que se han deteriorado, se han degenerado, se han dañado a más no poder cuando llegan a este nivel. Y cosa curiosa, ellos se creen los reyes del mundo, ellos se creen los dueños del mundo, pero en realidad están perdidos. Dice la palabra: ¿de qué les sirviera al hombre ganar el mundo entero si al final de todo su alma se pierde? Bueno, esto es por poner algunos ejemplos, hermanos, de generaciones. Estamos hablando de la misma generación de acá de este lado de Abel, de Seth, y por acá también la generación número 7, pero acá estaba muy extremadamente en pecado, en maldad. Y por acá con Enoc, el otro extremo. ¿Se fijan? ¿Sí? La misma generación, la número 7 por acá, la número 7 por acá. Acá corrompidos completamente en la maldad, y por acá un hombre que caminaba con Dios, un hombre que tenía comunión con Dios. Eso lo vamos a ver a lo largo de toda la historia, hermano, de todos los tiempos. Por eso la pregunta es: ¿y tu generación cómo está? Otra pregunta todavía más personal: ¿y tú cómo te encuentras en tu generación? Porque podemos hablar cosas malas de la generación en la que vivimos, pero tú, ¿qué vas a hacer? Aquí es donde los valientes se tienen que levantar, se tienen que despertar y hacer la diferencia en medio de una generación de cobardes, en medio de una generación corrompida. Quiero mencionar algunos otros personajes que destacaron en su generación. Por ejemplo, ahí en Génesis 5:22 vemos a aquel hombre que de su generación caminó con Dios. Ya lo mencioné, ese fue Enoc. En Génesis 6:8 vemos a un hombre que en su generación halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Quién es este hombre? Noé. ¿Cómo vio Dios a toda la humanidad? Toda la humanidad en ese tiempo estaba viviendo su generación, ¿verdad? La generación de ese tiempo, la humanidad de ese tiempo estaba mal. Dios veía ahí a la humanidad y Dios dijo: pues con todo el dolor de mi corazón voy a acabar con toda la raza humana. Pero entre tanta humanidad, entre todo ese mundo oscuro, vio una estrellita, vio una lucecita por allí, y ese era Noé. Dice la palabra que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces Noé fue el hombre que halló gracia en medio de un mundo en tinieblas. Después en Génesis 12:1 encontramos a aquel hombre que Dios le llamó de entre su generación para ser de bendición a otras generaciones. ¿Quién es este hombre? Abraham. Dios le llamó. ¿Y de dónde lo sacó Dios a Abraham? ¿De un mundo cristiano, comprometido, consagrado con Dios? Dios llamó a Abraham de su generación, una generación pagana, idólatra, también extremadamente en pecado, en maldad. Lo sacó de Ur de los Caldeos, no era un buen lugar para vivir, lo sacó de allí y Dios le dijo: salte de tu tierra y de tu parentela, yo te voy a mostrar una nueva tierra para ti, donde yo haré de ti una nación grande, ¿verdad? Una nación grande, serás prosperado, el que te bendiga será bendecido, el que te maldiga será maldecido, y yo bendeciré a todas las familias de la tierra. ¿Así le dijo Dios? En tu simiente yo bendeciré a todas las familias de la tierra. Ahí está hablando el Señor de bendecir a las próximas generaciones y a todas de la tierra, dice el Señor. ¿Cómo hace Dios esto? ¿Por medio de quién? Usando a un hombre, sacando a un hombre que fue sacado de una generación pues no muy buena, pero es ahí donde se hace la diferencia. Hermanos, quien hace la diferencia es Dios, siempre es Dios. Y aquí, siendo más claros, más objetivos, Dios usa a las personas. Dios te usa a ti, te usa a mí, nos quiere usar a todos nosotros, amén. Como usó a Abel, a Seth, a Enoc, a Noé, a Abraham y a muchos más. Igual Dios quiere usarte a ti para que sea la diferencia. Estarás en una generación sumergida en pecado tal vez, pero ahí es donde surgen los Noé, los Enoc, amén.
¿Y quién más? ¿Qué me dicen de aquel hombre? Aquel hombre que salvó a toda su generación siguiendo la historia de Génesis. Hubo un hombre que salvó a sus hermanos, salvó a su pueblo y salvó al mundo antiguo de aquel tiempo. José el soñador. Ese es un hombre que Dios le dio un sueño, Dios le dio una visión, Dios le dio revelación y comprendió las cosas de Dios, comprendió los tiempos de Dios, comprendió lo que estaba por venir y Dios lo puso en una posición de liderazgo, en una posición de poder, ser el segundo de todo el reino, de todo el imperio egipcio, el segundo. Le dijo el faraón: solamente yo estoy por encima de ti. ¿Y tú? Pues ¿qué hacía José? José gobernaba prácticamente todo el mundo. Así José se convirtió en el héroe, en el valiente que salvó a sus hermanos que lo quisieron matar, pero no lo mataron. Por ahí a alguien se le ocurrió: vámonos vendiendo como esclavo, ya nos deshacemos de él, mejor no lo matemos, lo vendemos como esclavo. Sus hermanos quisieron acabar con él, sus hermanos quisieron destruirlo, matarlo, deshacerse de él. Era un dolor de cabeza. Pero ¿qué hizo? Fíjense, estoy hablando de la generación de José. ¿Cuál es la generación de José? José y sus demás hermanos. Esa es su generación. Dios levantó a este hombre para salvar a sus hermanos. Y no solamente a sus hermanos, a su papá, a sus generaciones que venían de él, porque sus hermanos pues ya tenían hijos y crecieron. Y no solamente esa familia, no solamente su pueblo, los hebreos, los israelitas, sino también Egipto. Y no solo Egipto, sino los pueblos de alrededor. Todo aquel mundo antiguo cayó en hambre, sequía. No había que comer, pero solamente había comida en Egipto. Y venían de otros pueblos y ahí había comida para comer. Así que Dios usó un hombre para salvar a todo ese mundo antiguo de aquel tiempo, a toda aquella generación. ¿Se fijan? Un hombre hizo la diferencia. Repito, Dios usando a un hombre se hace la diferencia. Así que, hermano, no importa en la generación que te encuentres, no importa qué tan mal esté tu generación, importa lo que tú creas, importa lo que tú crees, en lo que tú vas a hacer, importa las decisiones que tú tomes. Es ahí donde se hace la diferencia. Después de José vemos a otro hombre que Dios lo usó entre su generación para liberar a su pueblo. ¿Quién es? Moisés. Dios usó a este hombre para que sacara a su pueblo de Egipto, aquel pueblo que llegó por la bendición de Dios y se quedaron bien ahí en Egipto. En tiempos de José llegó el tiempo que tenían que salir, porque la maldad del hombre empezó a causar una opresión sobre los israelitas, sobre el pueblo de Israel. Estaban creciendo y tenían miedo. Son fuertes, van a terminar ellos conquistándonos. Entonces el nuevo faraón, que inteligente en esos términos de gobierno, en esos términos humanos, fue inteligente y dijo: vamos nosotros a ejercer dominio, a ejercer un señorío, una opresión sobre ellos, porque si no lo hacemos así, ellos van a terminar gobernándonos. Entonces fue inteligente ese hombre, porque si no, entonces los israelitas iban a tomar más control. Pero a la vez, Dios no quería que estuvieran ahí los israelitas en Egipto, porque esa no era la tierra prometida, ¿verdad que no? Eso no era lo que Dios les había prometido. Aunque estuvieran bien, cómodos, no era donde Dios los iba a dejar. Dios tenía otro lugar destinado para ellos. Así que Dios puede usar estos medios, Dios puede usar a estos faraones, esta maldad, para que les vaya mal y ellos clamen a Dios. Ellos busquen a Dios por un libertador y Dios levanta a un hombre, a Moisés. Y así, hermano, si seguimos la historia, después de Moisés, Dios levanta a otro hombre. ¿A quién levantó? A Josué. ¿Y cómo estaba? Miren, podemos pasarnos mucho tiempo hablando de cómo estaba la generación de Moisés cuando él se levantó, cuando Dios lo llamó. Podemos hablar muchísimo de la generación de Josué, cuando Dios lo llamó y Dios lo tiene ahí trabajando, sirviendo. Josué, un buen ejemplo de servicio, un buen ejemplo de humildad, un buen ejemplo de sometimiento, porque ahí estaba Moisés como líder, pero ahí estaba también Josué sirviendo. Josué empezó a destacar desde aquel momento que mandaron a aquellos espías, ¿se acuerdan?
¿Cuántos espías eran? ¿Cuántos? 12 espías. Eso nos da otra vez ejemplo de lo que es una generación de 12 espías, y esos 12 espías pues estaban representando al pueblo de Israel. Y de esos 12 espías se levantaron 2 valientes. ¿Cuáles son los 2 valientes? 2 héroes. ¿Quién y quién? Josué y Caleb. Los otros 10 fueron cobardes. ¿Por qué 2 espías? Porque los 2 espías fueron a ver la tierra. Dios les dijo, esa es la tierra prometida. Y son enviados 2 espías pues para ver la tierra, para confirmar, esa es la tierra. Y fueron, vieron y dijeron, sí, definitivamente es una tierra próspera. Es una tierra que fluye leche y miel. Y traían unas frutas que trajeron como evidencias, frutas grandes. Y dice, definitivamente es una tierra próspera. Pero, surgió el pero, ¿verdad? 10 de estos espías dijeron, pero ¿qué? Hay gigantes, hay hombres de guerra, hay gigantes y nos van a aplastar. Somos como cucarachas insignificantes al lado de ellos. Bueno, ellos dijeron langostas, ¿verdad? Somos como langostas que nos pueden dar a hacer así y nos avientan por allá. Tú imagínate una cucaracha. Tú puedes decir una cucaracha. Podríamos decir, somos como cucarachas, nos dan un pisotón y ya nos embarraron ahí en el piso. Así se veían esos hombres tan insignificantes que no iban a poder conquistar la tierra prometida. 10 hombres dijeron, no podemos. 10 cobardes. Pero 2 dijeron, sí podemos. Sí es cierto que hay gigantes, sí es cierto, pero sí podemos conquistar la tierra. ¿Y qué pasó? Fíjense qué interesante. ¿Qué pasó con la generación de Josué y de Caleb? ¿Qué pasó? ¿Quién me dice? ¿Fueron y conquistaron la tierra prometida? No. Se murieron en el desierto. Se murieron por incrédulos. Hasta que se levantó una nueva generación. ¿Cuánto tiempo estuvo el pueblo de Israel caminando, dando vueltas en el desierto? ¿Cuánto tiempo? 40 años. ¿Y cuánto tiempo dijimos que era una generación? 40 años. Así que esperó Dios a que muriera esa generación en el desierto y que se levantara una nueva generación. Así que los padres murieron y los hijos quedaron. Y esos hijos son los que Dios usó para entrar a poseer la tierra prometida. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien en la historia? ¿Sí? Ok, pongan mucha atención porque a veces la historia puede ser muy interesante, pero algunos pueden empezar a dormir, Entonces, en la generación de Josué y de Caleb, un montón de cobardes tuvieron que morir. Y cuando entra la nueva generación a poseer la tierra prometida, de la generación pasada, ahí estaba Josué y Caleb. Ellos sí vieron la tierra prometida. Y no solamente la vieron, la conquistaron. Ya hablaremos después de Caleb. De Josué ya he hablado algo. De Caleb creo que no he predicado. Hay mucho que hablar de Caleb. Vamos a incluirlo a Caleb ahí como un hombre que vamos a estudiar, como un valiente de los que vale la pena aprender. Y ahí están hombres destacando. En medio de una generación de cobardes hay algunos que destacan, como Josué, como Caleb. Ahora, hablando de Josué, siguiendo esa línea histórica, Josué conquistó la tierra prometida. Él fue el caudillo, él fue el que estaba presidiendo, dirigiendo al pueblo. Dios le dijo, Josué, esfuérzate y sé que valiente. 3, 4 veces se lo repite Dios ahí en el primer capítulo de Josué. Y le dijo, tienes que ser muy valiente, Josué. Tienes que esforzarte al extremo, porque tú vas a conquistar esta tierra. Y esfuérzate, Josué, sé muy valiente en guardar lo que está escrito en aquella ley que mi siervo Moisés te dejó ahí escrita. Esfuérzate y sé valiente en eso, porque todo lo que hagas serás prosperado si estás meditando en la ley de Jehová. Eso dice, ¿verdad? Josué 1:8. Ahí está Dios diciendo, solamente necesitas eso, Josué. Necesitas ser muy valiente. Esfuérzate, porque tú vas a conquistar la tierra. Y ahí va Josué, conquistó la tierra. ¿Y fue fácil? Fue una lucha. Lee el libro de Josué, para los que no lo han leído, y vean las conquistas.
interesantes, impresionantes, cómo Dios les fue dando una victoria y otra. Una de las victorias más conocidas es la de Jericó, ¿verdad? ¿Conocemos esa historia? Levanta la mano, ¿quién conoce la conquista de Jericó? ¿Quién ha leído la conquista de Jericó? Bien, tienen que leer Josué y lean cómo Dios les fue dando una y otra conquista. También hubo algunas derrotas, también hubo algunas fallas de las cuales se puede aprender muchísimo, muchísimo. Y ahí está Josué liderando una generación. ¿Cuál generación? La que le seguía a él. Hermano, aprendamos esto. Aprende a trabajar con tu generación y con las próximas generaciones que vienen después de ti. Ahí está Josué trabajando con su generación, pero pues ¿quién era? Caleb, era de su generación. Pero todo el pueblo era la generación que le siguió, eran los hijos. Los soldados, hablando del pueblo de Israel, los que fueron y conquistaron la tierra prometida, eran los hijos de la generación de Josué. Josué estaba liderando esa generación y los llevó a la conquista. Cuando Josué muere, ¿cómo dejó el pueblo? ¿Cómo se quedó el pueblo de Israel? Pues más o menos bien, más o menos, porque al entrar a la tierra prometida, Dios les hizo un encargo muy fuerte. No se mezclen, no hagan pacto, no se relacionen con estos pueblos paganos. Tienen que expulsarlos, porque al tolerarlos a ellos ahí, se van a contaminar con sus dioses. Entonces algunos israelitas pues ya estaban haciendo alianzas, ya estaban buscando y conociendo otros dioses, y es ahí el problema del pueblo de Israel. Pero bueno, en lo que cabe, la generación que dejó Josué fue una generación más o menos buena, vamos a llamarle así. Pero después de que muere esa generación, las cosas se echaron a perder. Otro versículo, vamos a Jueces, por favor. Jueces, capítulo 2. Jueces 2:7 dice así: y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo ¿de quién? De Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Ahí vamos bien, ¿verdad? Sí. Versículo 8. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Serah, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación, ahí está la palabra clave, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. ¿Cuál generación? Los que conquistaron la tierra, los que invocaron y buscaron al Señor. Llegó el momento que se murieron. ¿Y qué pasó? Dice después: y se levantó después de ellos otra ¿qué? Otra generación que no conocía a Jehová ni las obras que habían hecho por Israel. Versículo 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron ¿a quiénes? A los Baales. Ahí estuvo Josué haciendo su trabajo, trabajando con esa generación que le tocó trabajar, pero murió Josué y murió esa generación que conquistó. Ya eran ancianos y murieron como todo ser humano va a morir. Y mientras ellos vivieron, hicieron lo recto, hicieron lo bueno ante los ojos de Dios. Pero se mueren ellos y se levanta una nueva generación. Dice aquí, una generación que no conocía a Dios, que no conocía lo que Dios había hecho, cómo Dios los sacó de Egipto con mano poderosa y cómo siguió esa mano poderosa conquistando la tierra prometida. Y esa generación ya no conocía a Dios, y por lo tanto comenzaron a servir a los Baales. Se olvidaron de Dios, le dieron la espalda a Dios y empezaron a servir, a adorar a otros dioses. ¿Está bien o está mal? Mal. Y aquí empieza la historia de los jueces. Ya he hablado de los jueces. ¿Cómo fue el ciclo de los jueces? ¿Se acuerdan? Rebelión, castigo, liberación. Se rebelaban, se alejaban del Señor,
venía el castigo, la consecuencia por sus pecados, por alejarse del Señor, y aquí venía Dios a liberarlos. Ese ciclo se repitió 7 veces a lo largo del libro de Jueces. La verdad es que fueron más los momentos malos que vivió el pueblo de Israel en estos tiempos. Y recordemos esa frase, ahí al final, vamos al final de Jueces, por favor. En el último capítulo, la última página de Jueces de allí, el último versículo, dice Jueces 21-25, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía, ¿qué cosa? Lo que bien le parecía. Cada quien hacía lo que le pegaba su regalada gana. No había líder, no había un rey, no había quien estuviera presidiendo. El último que tuvieron, bueno, antes de los jueces, pues fue Josué, y después de Josué se levantaron algunos jueces, y aquí pues nos está diciendo que cada quien hacía lo que quería porque no había un gobernante. Pero ¿qué crees? El gobernante y el rey que debería de ser es Dios, pero estaban rechazando a Dios. Dios ya había dejado sus leyes, sus decretos, como toda autoridad que es Dios, ya lo había dejado a su pueblo, y el pueblo no estaba sometiéndose a las leyes, no estaba obedeciendo la palabra de Dios. Por eso dice aquí la palabra que no había quien gobernara, no había gobierno. Otro tema interesante para estudiar después, el tema de gobierno, el tema de autoridad. Ahí te lo anoté, Héctor, en lo que platicamos ayer. Ese es otro propósito por el cual Dios nos creó. Dios nos creó para gobernar. Entonces, Dios es el primer gobernante, el soberano, el que está por encima de toda su creación, por encima de toda autoridad. Por eso dice la palabra, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Él es la máxima autoridad, la autoridad suprema. Y ese Dios que tenemos, que es el supremo, el soberano, nos ha elegido a nosotros, dice la palabra, para que seamos reyes. Amén. Ok, entonces Dios quiere gobernar a través de nosotros. Y cuando vemos fallas, cuando vemos las historias como las que leemos aquí en el libro de los jueces, es por falta de gobierno de Dios, por falta también de pueblo de Dios que se levante para gobernar, para reinar. Aquí hubo algunos cuantos que se levantaron y fueron los que Dios levantó como jueces, respondieron al llamado del Señor, y lo ideal es que se mantuvieran así, sometidos a Dios, porque cuando las cosas iban bien con un juez es porque Dios estaba gobernando a través de ese juez. Amén. ¿Vamos bien? Pero se moría ese juez y otra vez venían los problemas, otra vez el pueblo volvía a buscar a los Baales, a los dioses falsos. Hermano, enseñanza, guarda esta enseñanza, por favor. Enseña a tus próximas generaciones. Enséñales a que teman al Señor, a que honren y alaben al Señor. Enséñales a que amen al Señor. Amén. Y asegúrate de que ellos hagan lo mismo con sus próximas generaciones. Hermanos, los abuelos tienen mucho trabajo por hacer todavía. Cuando fuiste padre, con tus hijos pequeños, les enseñaste, les inculcaste a ellos valores, principios, les transmitiste tus convicciones, tus creencias, se las compartiste a ellos, les enseñaste bien. Amén. Eso se supone, ¿verdad?, que hay que hacer. Eso es lo que haces con tus hijos. Y cuando ellos ya se salen de casa porque se casaron, eso es lo ideal, ¿verdad? Que cuando los hijos salen de casa es porque se casaron, y se casaron bien, se salieron bien de su casa. ¿Y qué sigue? Como padre sigues ejerciendo una autoridad sobre ellos, pero no en su totalidad como lo hiciste cuando eran solteros, cuando estaban en tu casa, pero sigues siendo padre. Y no solamente sigues siendo padre, sino que basta con unos cuantos meses o un año para que también te conviertas ¿en qué? En abuelo. Y como abuelo también tienes autoridad sobre tus nietos. Este es un tema que después lo detallamos bien, porque hay orden en esa autoridad. El abuelo no tiene más autoridad que el padre sobre los nietos, ¿verdad? Bien, hay un orden en esa autoridad. Pero lo que quiero decir es que no, nada de que mi hijo tiene 18 años y ya haga lo que quiera, ya es mayorcito de edad. No, eso no es bíblico, ¿eh? Ya, mi hijo ya se casó, ya haga lo que quiera. Como padre y como abuelo sigues teniendo responsabilidad sobre tus hijos casados
y sobre tus nietos. Y algo que básicamente resume esto que estoy diciendo es de que te aseguras de que tus hijos enseñen, instruyan a tus nietos en el camino del Señor, y así aseguras generaciones prósperas. Amén. Aquí vemos que hay errores, porque al menos los hijos seguían invocando al Señor, seguían buscando al Señor, pero lo que vemos que sucedió después de Josué es que los nietos ya no buscaban al Señor. Ya los que conocieron a Dios, los que vieron el poder de Dios, la mano de Dios, ya se habían muerto, pero las nuevas generaciones ya no conocían al Señor. Y es cuando empieza un caos que ves aquí en el libro de los jueces. ¿Por qué? Porque no había rey. ¿Y se está refiriendo a un rey político? ¿Eso es lo que faltaba? ¿Un rey político? No, no necesitábamos ese monarca que dirigiera a Israel como había otros monarcas en otros pueblos, en otras naciones. No se está refiriendo a ese rey. Dios siempre quiso ser el rey de su pueblo. Amén. Después de jueces aparece otro personaje ilustre. ¿Quién es este personaje ilustre? ¿Quién? Samuel. Samuel, digamos que fue el último de los jueces. Con Samuel se cerró ese ciclo de los jueces, porque después de Samuel siguió ¿cuál etapa? De los reyes, de los monarcas. Y Samuel fue el que ungió al primer rey. Y ahí está. Pero ¿qué pasa cuando entra el primer rey de Israel? ¿Fue una gran bendición? ¿Fue lo que todo el pueblo quería? ¿Fue lo que Dios quería? Recordemos, el pueblo le dijo a Samuel: Samuel, ponnos un rey. Samuel como autoridad que estaba ahí en ese momento, Dios gobernando a través de Samuel. Pero el pueblo no quiso eso. ¿Qué dijo el pueblo? Danos un rey, ponnos un rey. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? Después leemos bien esa historia, pero no quiero ir ahorita para no entretener mucho. El pueblo le dijo: ponnos un rey. ¿Por qué? Porque queremos ser como ¿quiénes? Como las otras naciones. Escuchen eso, Muchas veces los cristianos se equivocan y toman caminos torcidos porque quieren ser como el mundo. Muchas veces los hijos se equivocan y se van por un camino muy distorsionado porque dicen: ¿por qué no puedo ser como mis amigos? ¿Por qué no me dejas ir allá si todos los de mi escuela van? ¿Por qué no me dejas ir al baile? ¿Por qué no me dejas ir a la fiesta? ¿Por qué no para allá y por qué no para acá? ¿Por qué no? Porque no eres igual. Dios quería algo especial para su pueblo. Dios quería ser su rey, su gobernante para su pueblo. Pero el pueblo dijo: pues queremos ser como todos los demás. Queremos tener un rey como todos los demás. Dios no quería eso para su pueblo. Sin embargo, Dios le dijo a Samuel, porque Samuel se puso triste. ¿Se acuerdan de esa historia? Se puso triste. Y Dios fue y consoló a Samuel. Hubo algo aquí. Hubo algo aquí que le dieron con todo, un gancho al hígado ahí a Samuel. Le dijeron: ponnos un rey, queremos ser como todos los demás. Pero también le dijeron: ponnos un rey porque tus hijos no siguen tus caminos. Yo me pregunto: ¿y qué pasó con Samuel? ¿Qué pasó con su generación? Si tú lees y estudias a Samuel, fue un buen hombre. Fue uno de los mejores hombres que te encuentras en el Antiguo Testamento, sin tacha. Un hombre consagrado, entregado a Dios desde antes de su nacimiento. Sabemos cómo fue la historia de Samuel, ¿verdad? Su madre, Ana, ¿sí era Ana, verdad? Ana, estéril, no podría tener hijos. Ella hizo pacto con Dios y dijo: dame un hijo. Si tú me das un hijo, yo te lo entrego, yo te lo dedico, yo te lo consagro. Por eso Samuel estaba consagrado desde antes de nacer. Y Ana cumplió con su trabajo. Ella lo crió los primeros años de su vida, lo amamantó, y ya que estaba pues un niño, ya lo entregó al sacerdote Elí, y ahí siguió recibiendo instrucción ministerial, instrucción espiritual. Ahí empezó a crecer y a tener comunión con Dios. Todo bien en la vida de Samuel, pero sí me pregunto: ¿qué pasó con Samuel? ¿Qué pasó con sus hijos? Bueno, no era perfecto, ¿verdad? Todos tenemos errores. ¿Y aquí se habrá equivocado Samuel con sus hijos? Hay quienes piensan que no hay, ¿cómo dicen? ¿No hay malos hijos? Hay malos padres. Sí, yo creo eso. Aunque tú has visto buenos padres, yo he visto buenos padres y no han tenido buenos hijos. ¿Los has visto?
Samuel es un ejemplo de eso. Pero ¿qué pasó? Algo pasó allí. Yo he conocido pastores de respeto que admiro, y algunos de esos pastores, sus hijos no caminan en el camino del Señor. Y esa es una preocupación que yo como padre y pastor tengo. Pero sí me quedo ahí con la idea, algo pasó. Cometieron errores, algo se equivocaron. ¿Y por qué lo creo así? Porque yo estoy en la misma posición y cada rato cometo errores. Ni siquiera puedo decir que diario, más bien cada rato cometen errores, faltas que si no las arreglo, voy solamente añadiendo en la vida de mis hijos que se alejen del Señor, que en lugar de amarlo y acercarse a Él, yo mismo los puedo estar alejando por mis faltas, por mis errores que yo cometo en casa. Como pastor puedo hacer una cosa, y yo he visto pastores que como pastores son excelentes pastores, pero en sus casas no son excelentes padres, ni siquiera son buenos padres, son malos padres. Bueno, no voy a dar mucho detalle de eso, pero existe, y le pasó a Samuel. ¿Y qué le pasó a Elí? También le pasó lo mismo, mal con sus hijos. Ahí la esperanza para la generación en ese tiempo fue Samuel, pero Samuel no pudo transmitir eso a sus hijos. Por eso el pueblo dijo, danos un rey que nos gobierne. Y Dios que le dijo a Samuel, pues dáselos. Y eso quedó como consecuencia, como lección, para que aprendieran que Dios tenía que ser el rey que los gobernara. Pero ellos pidieron un hombre porque quería ser como todo el pueblo, como todas las demás naciones. Voy a tratar de terminar, hermanos. Salmo 71, 18. Vayan por favor ahí. Salmo 71, verso 18. Sí, por favor. Aquí dice el salmista, decimos el salmista cuando a veces no sabemos quién escribió, ¿verdad? No sé quién escribió este salmo, por eso digo, el salmista está haciendo una oración, una petición, está expresando un deseo profundo en su corazón. ¿Y qué dice? Aún en la vejez y en las canas. ¿Qué dice esa frase? Pues que ya alguien anciano. ¿Cómo pide de la tercera edad? ¿Adulto mayor? Cuando ya un adulto mayor. Hoy en día los adultos mayores, pues, no hoy en día, siempre. Y más hoy en día, creo que sí. Los adultos mayores, los ancianos, muy discriminados, aislados, menospreciados por ellos mismos y por la sociedad. Digo por ellos mismos porque también ellos dicen, no, es que ya qué hago. Les he predicado el evangelio a un anciano y dice, no, a mí ya qué me dices, yo ya voy de salida, ve háblale a otro. Se menosprecian ellos mismos. Pero aquí este salmista, ya anciano, ya con canas, ya en su vejez, ya casi para despedirse, hace una petición, dice, oh Dios, no me desampares. Hermano, aprende esta oración y guárdala toda tu vida. Y los que están más grandes aquí de edad, pues ya vayan a practicando, hermanos. Oh Dios, no me desampares hasta que, ¿qué dice? Hasta que anuncie tu poder a la posteridad. ¿Qué es la posteridad? Jóvenes, descendencia, generaciones. Posteridad se refiere a los hijos, nietos, bisnietos. Esa es la posteridad. Hasta que anuncie. Está haciendo una petición un hombre ya de edad avanzada. ¿Te imaginas? Si tú aprendes esta oración, hermano, y eres joven ahora, y eres un adolescente, pues ¿para qué te esperas a ser anciano? Desde ahorita estás anunciando, predicando, evangelizando, estás anunciando a tu generación. Háblale a tu generación. Pero si eres joven, también le puedes hablar a tu generación atrás, adultos,
Por ejemplo, yo me encuentro en una generación y aquí le estoy predicando a 3 generaciones. Aquí hay abuelos, padres e hijos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, de esa generación, arriba de mí está mi mamá, la hermana Marta, adultos de esa edad. Dios me está permitiendo predicarles a esa generación que está arriba de mí. Y también le predico a la generación que está aquí conmigo. ¿Quién es la generación que está junto conmigo? Los que ya somos cuarentones, ¿verdad? Treintones, cincuentones. Ahí estoy en la generación de Claudia, incluso Rubén, Lupita. Ahí entramos en la misma generación. Mis hermanas mayores son mayores que yo, pero entramos en la misma generación, ¿sí? Pero después de eso sigue otra generación hacia abajo y sería la generación de mis hijos, mis sobrinos. Aquí hay varios, ¿verdad? Ahí está en esa generación. ¿Tú en cuál entras, Héctor? Esa es la pregunta. Te lo preguntaste igual que yo, ¿verdad? Bueno, sí, creo que estás en esa generación. O saliendo de esa. Estás en los límites, ¿sí? Eres de los grandes de esa generación, ¿sí? Y ¿saben qué? Aquí hay todavía una 4ª generación. No estoy predicando a 3 generaciones, son 4 generaciones. Porque la otra generación que sigue es Ian, Jordan, Melanie, Victoria, ¿sí? Por eso es una bendición. Que qué buenos niños que se quedaron aquí en esta prédica, porque también esta prédica es para ustedes. Y que ustedes aprendan eso, entonces vamos a llegar a la vejez, a las canas, y que sigamos teniendo este mismo deseo que tuvo aquí el salmista. No me desampares, Señor. Es decir, sígueme dando la fortaleza, el vigor, la sabiduría. Dame lo que necesito, Señor, para hablarle a mis próximas generaciones. Una vez escuché esta predicación, hermanos, y el predicador se basaba en este versículo. Y el hombre ya era anciano. Ya era anciano, se paró al púlpito, tendría algunos 80 y tantos, casi 90 años. Y el hombre pues ya no tenía la agilidad, ya no tenía la fortaleza así como yo, ¿verdad? Ya caminaba despacito el hombre. Pero cuando toma el micrófono, tenía la fuerza, el poder del Espíritu Santo para predicar, y me impactó su predicación. Ya un hombre de 90 años, hablando esto y diciendo, este es mi deseo. Y él lo seguía haciendo con sus nietos, lo hizo con sus hijos, sus nietos, y todavía ya tenía bisnietos y seguía transmitiéndoles la visión. Ese era el legado que este hombre quería transmitir a sus próximas generaciones. Si hacemos eso, hermanos, nos vamos a evitar los errores que vinieron después de Josué. Los errores, fracasos, tantas desgracias que se vivieron en el tiempo de los jueces. Y no solo en el tiempo de los jueces. Echa un vistazo a tantas generaciones atrás y se han lastimado duro, seriamente, por no cuidar esto, por no seguir enseñando a nuestros hijos. Y yo últimamente he hablado mucho de esto. Estoy hablando con ustedes, voy a una consejería, una visita, y les digo eso. Esa parte me preocupa mucho, que no están transmitiendo esto a sus hijos. Ya no hablamos a sus nietos, a sus mismos hijos. Por eso hay hijos de cristianos que no quieren seguir en la iglesia. ¿Lo has visto? Hay hijos de cristianos que ya no quieren seguir en la iglesia. Como les decía hace unos minutos, hay hijos de pastores que no quieren saber nada de la iglesia ni de Dios. ¿Por qué? Porque no atendieron, no pastorearon, no cuidaron a sus hijos. No fueron sacerdotes, los padres de familia no fueron sacerdotes en sus propias casas. Como les he dicho, hermanos, no creas que con venir a la iglesia es suficiente. No creas que con traer a tus hijos a la iglesia es suficiente. No, ora con ellos en casa. Lee la palabra con ellos en casa. Asegúrate de que tus hijos estén aprendiendo a amar a Dios, a temer a Dios, a obedecer a Dios. Asegúrate. Van a crecer, se van a casar, van a tener hijos, y sigue cuidando a tus generaciones próximas, tus generaciones futuras. Amén. ¿Qué pasaría si yo solamente me encuentro pastoreando a mi generación? Si solamente pastoreo a los que son de mi edad, a mis hermanas, a mi mamá, adultos mayores, ¿qué va a pasar?
que nos vamos a morir, como todos. Pero la pregunta es: ¿qué va a pasar con nuestros hijos? ¿Van a seguir los pasos? Por eso es que hay que enseñar a nuestros hijos y a nuestros nietos, y a los que Dios te permita, bisnietos, a los que Dios te permita ver. Entre más adulto seas, como que te apasiones por enseñar a los más chiquitos. Y parece que esto va en contra completamente de la normalidad, ¿no? O de la, ¿cómo le llaman? De la moda, ¿sí? De esa generalidad, de que no, mientras más grande, menos me comunico con los más chiquitos. Entre más grande, así como que grande es una cosa y niño es otra cosa. Como que no se mezclan las cosas. Como que un anciano no puede tolerar a un chiquito, y el chiquito no le interesa estar con el grande. Eso parece que es la normalidad, ¿no? Parece que es lo común. Pero bíblicamente no tiene que ser así. Bíblicamente el anciano, tener ese espíritu, esa enseñanza, esa pasión de seguir transmitiendo herencia espiritual, legado espiritual, y estar enseñando a los pequeños. Y por lo tanto que los pequeños quieran estar con los grandes. ¿Sería bueno eso o no? ¿Te gustaría eso? Bien, muy bien. Pónganse de pie, vamos a terminar este tiempo. Cuando tú trabajas con tus generaciones, hermano, aseguras una trayectoria, aseguras una continuidad. Yo, como padre, yo voy a hacer eso con mis hijos. Y mi esposa y yo platicamos, y más mi esposa, cuando tenga mis nietos, voy a hacer esto y aquello y lo otro. Espérate, no puedes hacer todo eso. No puedes hacer todo, hay que dejar que nuestros hijos hagan su trabajo. Pero ya estamos pensando en lo que queremos hacer con nuestros nietos. Y todavía no hemos pensado mucho en los nietos, pero ya nos imaginamos con nietos, ¿sí? Pero también como pastor, me veo enseñando a los niños. Me comprometo con eso. Y niños que están aquí presentes, me comprometo con ustedes. ¿Y saben qué, niños? Van a crecer. Y espero que Dios me permita seguir viviendo para verlos crecer y verlos que se casen y verlos que tengan hijos. Porque la verdad que ¿cuánto tiempo falta para que se casen? Para que se casen, Melanie. Diríamos, pero los que ya estamos más grandecitos, vemos que el tiempo vuela, ¿sí? Y al rato, ay, mira el niño, ay, ya en edad para casarse. Entonces yo creo que Dios nos va a permitir ver a los niños, ver a Victoria cuando se case, tener hijos y casarlos y bendecirlos. Dios nos va a permitir, como nos permitió casar a Pili, a Leo, a Dulce, a Jorge. Ya es una bendición que Dios me dio a mí, a mi esposa, de casar a aquellos que ya corresponden a la generación que sigue después de mí. Entonces, es emocionante pensar en eso. Nada que ver con aquella idea de que ay, cuando uno llega viejito y se vuelve inútil, una molestia, una carga para los demás. Mucha gente tiene ese miedo. Hay cristianos que tienen ese miedo. No quieren llegar a viejitos. No quieren llegar a ser una carga. ¿Pero por qué ser una carga? La palabra de Dios dice
que obedezcas la palabra del Señor, que honres a tu padre y a tu madre y serás de larga vida sobre la tierra, te va a ir bien, serás prosperado, serás bendecido. Entonces yo entiendo que el cuerpo se va desgastando, sí. Yo entiendo que los dientes se te pueden caer, qué triste, ¿no? Yo entiendo que el pelo se va a caer más, si ya se cayó se va a caer más. No le hace que se caiga, pero tu espíritu es lo que importa, ¿no? Tu espíritu. ¿Cómo vas a estar de tu interior? Yo puedo pensar y decir, pues, no sé qué tan saludable esté cuando yo esté más adulto, pero así esté yo. No quiero que se escuche como una maldición, al contrario, como una bendición. Así pueda estar yo tal vez en una silla de ruedas, pero que mi espíritu esté sano. Por eso dije, no es una maldición. No sé cómo voy a estar yo, pero que mi espíritu esté fuerte. Que Dios me conceda tener voz para bendecir a mis hijos, para seguir hablando la palabra de Dios. ¿Me expliqué bien? ¿Sí? El cuerpo no sé, hermano, no sé, pero que el espíritu esté fuerte, tu interior esté fuerte y sigas trabajando con tus próximas generaciones, como lo dice aquí. No me desampares, oh Dios, hasta que anuncie tu poder a tu posteridad, tu poder a la posteridad, y tu potencia a todos los que han de venir, aún a los que han de venir. Tú haces buen trabajo con los tuyos, con los que te toca vivir, pero ese trabajo que hagas, hermano, va a impactar aún a los que no te toque ver. Amén. Que serán generaciones que atenderán tus próximas generaciones, y que esto crezca para la gloria del Señor. Amén. Que esto crezca para salvación de los perdidos y para edificación del pueblo de Dios. Haz esta oración, hermano, así como le pidió este salmista al Señor, igual tú también dile al Señor: Señor, no me desampares, dame la fuerza, la salud para predicar tu palabra, para anunciar tu palabra. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Tu palabra es verdad, tu palabra nos fortalece, tu palabra nos nutre. Ahora, Señor, nos sentimos satisfechos, nos hemos deleitado con tu palabra, pero también nos sentimos comprometidos a poner en práctica lo que hemos leído, comprometidos, Señor, porque hemos visto buenas generaciones que nos inspiran a hacer lo correcto, lo que ellos hicieron. También hemos visto hombres que fueron un mal ejemplo para su generación, y no queremos seguir esos ejemplos, Señor. Señor, te quiero pedir que nosotros seamos la diferencia en esta generación. Aunque esta generación sea una generación que no te busque, aunque este mundo sea un mundo que no tenga temor de Dios ni respeto por el hombre, nosotros queremos ser la diferencia, Señor. Y estamos desafiados, estamos retados, comprometidos a hacerlo, porque no queremos ser como todos. No queremos decir como te dijo el pueblo en un momento: danos un rey, porque queremos ser como todos los demás. Nosotros, Señor, no queremos ser como todos los demás. Queremos ser la diferencia. Queremos ser aquellos que vayan en contra de la corriente. Tal vez la generación que nos rodea es muy grande y muy contaminada, pero queremos ser la diferencia. Y aún creer que nuestra diferencia hará atraer a otros, para que seamos más los que vayamos en contra de las tendencias de este mundo, los que vayamos en contra de esta maldad. Esta maldad es una generación que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Esta generación es una generación que le da vergüenza traer una Biblia en su mano. Este mundo es una generación que le da vergüenza ir a la iglesia el domingo por la mañana, pero no les da vergüenza andar cargando una botella de tequila en sus manos, de cerveza. Se orgullecen por eso. Queremos ser esa diferencia, Señor. No queremos ser como este mundo. Este mundo es una generación que le aplaude a un niño que declara su diferencia sexual. Eso es lo que hay en este mundo, Señor, pero nosotros no estamos dispuestos a hacer eso. Este mundo es una generación que ya no cree en el matrimonio. Nosotros
ser la generación que sí cree en el matrimonio. La generación de este mundo se burla de la pureza sexual, se burla de aquellos que querrán llegar puros al matrimonio. Nosotros queremos ser esa generación, Señor, que sí se guarda. Te pido, Señor, por los jóvenes, los niños aquí presentes, que sean la generación que marque la diferencia, que sean esos valientes que se levanten para impactar a su generación. Mientras que el mundo aplaude tanta maldad, que nuestros hijos se resistan a esa maldad y que se opongan anunciando la verdad de tu palabra. Te pido, Señor, por nuestros hijos. Te pido, Señor, por esos pequeños que están aquí. Levántalos, Señor, como héroes, valientes que prediquen tu palabra, que no se conformen a tanta mentira que están escuchando allá en el mundo, allá en sus escuelas, que les quieren enseñar acerca de una sexualidad, pero está distorsionada esa sexualidad. Los valores de hoy en día, Señor, son diferentes a los valores que encontramos en tu palabra. Y te pido, Dios, por nuestros hijos, que aprendan a discernir la diferencia. Y te pido, Dios, por los papás de estos niños, los adultos que estamos aquí, que sepamos enseñar a nuestros hijos, que nos demos el tiempo para sentarnos con ellos, platicar con ellos, orar y enseñarles tu palabra, y así cumplir con tu palabra que dice: instruye al niño en su camino. Dios, te pido por todos los de aquí presentes, por el adulto mayor, que siga sirviendo, que siga educando a su posteridad, que siga anunciando tu poder, Señor. Te pido por aquellos adultos que somos padres, que sigamos educando a nuestros padres. Aquellos que tienen hijos adolescentes, dales la paciencia, la audacia, la tenacidad para enseñarles. Aquellos que tienen hijos en edad casadera, que les sigan dando, compartiendo más palabra, más revelación, fundamentos para que cuando sus hijos se casen, sigan en el camino de la verdad. Te pido por aquellos que tenemos niños pequeños, aquellos que tienen niños de 1, 2, 3 años, que no se esperen a decir ya que crezcan, que desde ahora, incluso aquella mamá que tenga su bebé en el vientre, que desde ahí, Señor, esté educando, esté adorando al Señor, poniéndole cantos al pequeño, que esté orando con él, bendiciendo a su niño, y así sucesivamente, Señor, para que puedan venir generaciones después de nosotros, aún ya muertos, que puedan venir generaciones que sigan siendo impactadas por el trabajo que hayamos hecho, por la predicación que hayamos anunciado, Señor, hasta que tú vengas. Sabemos que vienes pronto, Señor, pero mientras vienes, que tú nos encuentres trabajando diligentemente, o que tú encuentres a nuestras próximas generaciones sirviéndote, alabándote, no doblando sus rodillas ante los Baales, porque hoy en este mundo sigue habiendo Baales, sigue habiendo dioses, pero que nuestros hijos, que nuestras descendencias no busquen esos dioses, porque te tienen a ti y lo tienen todo. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús te alabamos, bendecimos tu nombre. Amén. Bueno, hermanos, es momento de los diezmos y las ofrendas. En Génesis 28:22 dice: y esta piedra para que he puesto por señal será casa de Dios, y de todos los que me dieren el diezmo apartaré de ti. Creo que esta semana Dios nos suplió las necesidades, tanto para la comunidad
Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Padre, porque pudimos terminar incluso más, Señor, una enseñanza más para nosotros, Señor. Te doy gracias porque tú nos das, en esta semana nos has dado, Señor, y nunca nos has tratado nada, porque tú suples las necesidades de cada uno, Señor. Y bendice, Padre, estos mismos ofrendas que te damos, Señor, poco de lo mucho que tú nos has dado, Señor, es poco de todo lo que nos das, Padre. Bendice a los hermanos que regresen bien a su casa, Señor, y a los que no vinieron, Padre, también bendícelos en la semana y que sigan adorándote, Señor, y pidiéndote, Señor, porque tú dices que te pidamos, Padre, cuando estemos necesitados. En el nombre de Jesús, amén. Prepare sus diezmos, sus ofrendas, su voz para cantar al Señor. Ese canto dice que glorioso el día que el Señor nos rescató, nos salvó, nos sanó y sanó nuestros corazones.